Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Vamos a empezar la primera sesión de hoy en la quinta jornada de vivienda de Envisesa. Nos acompaña presencialmente don Mario José Yoldi Domínguez, y telemáticamente nos va a acompañar Javier Burón. Muchas gracias, Javier. Ha tenido un problema de última hora de salud, ¿no?, que le ha impedido viajar hasta aquí, pero está haciendo el esfuerzo de acompañarnos, aunque sea virtualmente, para poder explicarnos el trabajo que están realizando desde Barcelona. En primer lugar va a intervenir Javier, explicando básicamente el trabajo que está realizando en una primera fase de unos 20 minutos aproximadamente. Después intervenirá Mario. Y a partir de ahí pues iniciaremos una fase de debate que espero que sea relevante. Paso a presentar a Javier Burón Cuadrado, gerente de vivienda de la ciudad de Barcelona. Asistió a la North Andover High School en Estados Unidos, Universidad de Deusto, Derecho, especialidad económica y máster en asesoría fiscal. Estudió en la Universidad Católica de Lovaina, fue Erasmus asistiendo a los cursos de la LLM, eso me lo va a tener que explicar Javier porque no sé lo que es. Y en la Universidad del País Vasco, máster en Administración de Empresas. Ha sido consultor de políticas públicas, abogado especializado en Derecho Público, en Cuatro Casas, en González Pereira, viceconsejero de Vivienda y director de Planificación del Gobierno Vasco, asesor jurídico y económico de grupos parlamentarios en el Parlamento Vasco y el Congreso Español, y es colaborador en diferentes periodos de la AVS, Asociación Española de Vivienda Pública, GHS, Asociación Catalana de Profesionales de la Vivienda Social, NHR, Red Europea de Investigación de Vivienda, Housing Europe, Asociación Europea de la Vivienda Social y vicepresidente del Grupo de Trabajo de Vivienda de Eurocities, Red de Grandes Ciudades y Empresas. Y bueno, como ya he dicho, gerente de la vivienda de Barcelona, porque parece que si no estamos entre vascos anda el juego hoy, ¿verdad? Pero realmente él viene a hablar de las políticas de Barcelona. Y con respecto a Mario José Yoldi Domínguez, director de Planificación y Proceso Operativo de Vivienda del Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transporte del Gobierno Vasco. Su formación académica pues, es principalmente en el País Vasco, máster en Hacienda y Finanzas Públicas y licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad del País Vasco. Ha tenido una larga trayectoria profesional en el sector público como director de Planificación actualmente, vocal de consejos de administración de las sociedades públicas Visesa, Alokabide, Sestao Berri, por lo que conoce perfectamente el sector público empresarial en el cual nos movemos nosotros. Es responsable del Observatorio Vasco de la Vivienda, de ahí la necesidad que venga a contarnos su experiencia con la plataforma de indicadores, y ha sido jefe de servicio del estudio de planificación y presupuesto del Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco, director de Planificación y Proceso Operativo de Vivienda del Gobierno Vasco, jefe de Servicio de Estudio, Planificación y Presupuesto del Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco y vocal, por supuesto, previamente también de Visesa y Alokabide. Es decir, estamos con dos pesos pesados del sector, especialmente en los datos y en la gestión de la vivienda pública tradicionalmente. Y sin más, le doy paso a Javier, por favor, para que inicie su intervención. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Felipe, a vosotros por la invitación. Lamento no poder estar allí en persona, pero por motivos de salud no me queda más remedio que conectarme online. Y sí, entre vascos anda el juego. Yo además haré una confesión, y es que alguien con poco más de 30 años tuvo la osadía de nombrarme jefe directo de Mario, como director general del Gobierno Vasco. Y eso fue una oportunidad magnífica de aprender muchas cosas. Mario es para muchos de nosotros, de los viviendistas vascos, y no solo vascos, es una referencia, un maestro. Con lo cual, lamento mucho no poder estar en persona y sin embargo, me hace muchísima ilusión una mesa redonda compartida contigo, Felipe, y con él, que además, si es específicamente sobre datos y vivienda, todavía más, porque el Observatorio del País Vasco en materia de vivienda es el decano y es uno que todos hemos utilizado siempre como fuente de datos y como referencia en tanto que proyecto. Y hoy lo que les vengo a explicar aquí hoy es cómo hemos generado entre varias administraciones públicas, lo tienen ahí en pantalla, entre el Ayuntamiento de Barcelona, el área metropolitana, la Diputación de Barcelona y la Generalitat, contando con la GHS,
la Asociación de Gestores de Vivienda Social de Cataluña como apoyo al proyecto y dependiendo de, colgando, porque el observatorio no tiene personalidad jurídica, colgando del Instituto de Estudios Regionales y Metropolitanos de Barcelona, del IER, como hemos generado entre varios un proyecto, y estas son las primeras claves, son más sólidos y más fuertes, son más complicados de gestar y de gestionar, pero son más sólidos los proyectos generados entre varios. Como hemos creado un observatorio que, en nuestro caso, además, requiere una explicación. Nosotros, dentro de la empresa municipal de vivienda y rehabilitación, el equivalente a Emisesa, que se llama EMAP, tenemos un pequeño grupo que se llama Sistemas de Información. Y para nosotros, ser capaces de gestionar bien nuestra información de gestión pública, de gestión de nuestra empresa, es importante. Eso es una capa de información. Después tenemos una fuerte colaboración con lo que era el antiguo Servicio de Estudios Municipales, que ahora lo han reconvertido en una oficina municipal de datos. Y digamos que hay una confluencia entre los datos que tenemos nosotros como empresa municipal y los que tiene el ayuntamiento para todas sus políticas públicas. Y finalmente la tercera capa sería el observatorio, que lo que nos hace es trabajar la información sobre qué está ocurriendo en el mercado de la vivienda en Barcelona, en un sentido amplio, y también qué ocurre con las políticas públicas de vivienda en Barcelona. Porque nuestra aspiración es, además de la obvia, que sale en todos los manuales, que es que tienes que ser capaz de diseñar políticas públicas de una manera científica, basada en datos, entonces diseñas con datos, implementas, evalúas, rediseñas y continúa el ciclo. Además de todo eso, que es perfectamente cierto, en el caso de la vivienda, y no tenemos que engañarnos, el mercado de la vivienda es un mercado donde los precios se generan de manera psicosocial, es decir, hay capacidad de generar profecías autocumplidas. Cuanto más dicen determinados medios que está ocurriendo algo, más posible es que eso ocurra en la realidad. A veces casi al margen de los fundamentales del mercado, no están así, pero me entienden. Con lo cual nosotros queremos estar en ese mercado. Queremos estar en el mercado de controlar los datos, obviamente con rigor, de manera objetiva, científica, al servicio de interés general, etcétera. Pero queremos estar en esa pelea por los datos y también por la configuración, por el diseño del mercado, porque estamos absolutamente convencidos de que están muy conectados. Por eso, no solo hemos impulsado el observatorio, que ha tenido un cierto recorrido, unos ciertos años, se diseña, se empieza a soñar en el 16 y arranca en el 17, sino que recientemente hemos creado una cátedra con las 4 universidades públicas que tienen sede en la ciudad de Barcelona, en la Generalitat y el Ministerio. En el sentido de que no solo debemos de disponer de buenas series estadísticas, sino que además también tenemos que hacer que la academia las trabaje y las investigue de manera, para nosotros esto es muy importante, de manera interdisciplinaria, no dentro de las barreras de cada una de las áreas de conocimiento, todas muy importantes, pero entendemos que la vivienda requiere un enfoque mixto. Laboratorios que se llevaron a cabo desde el observatorio, y por cierto, no el 100%, pero una parte muy importante de todo este trabajo está abierto a disposición de todo el mundo. Los 4 miembros del observatorio tenemos una capa que nos permite acceder a estudios un poco más profundos o a los estudios antes. Pero todo esto que les estoy contando, y en la presentación hay un montón de referencias, es accesible y consultable y con la voluntad además de que se consulte. Laboratorios que se pusieron en marcha al principio del lanzamiento del observatorio. Por ejemplo, pues un estado de la cuestión, cómo está la vivienda en la metrópoli de Barcelona, y se ha ido haciendo varias veces, pero el primero fue del 17. O cuál es la situación de sobrecarga de la demanda, cómo está la demanda en relación a qué coste tiene la vivienda en función de sus ingresos. También ha habido varias rondas, pero el primero es el 18. También se le dio bastante importancia a la planificación estratégica. Aquí estos 2 palabras, PTS y PDU. El PTS es el Plan Territorial Sectorial de Vivienda de Cataluña y el PDU es el Plan Director Urbanístico Metropolitano. Y los dos son instrumentos de planeamiento y de planificación estratégica muy relevantes que tienen un impacto sobre la vivienda y que fueron estudiados. O a la vista de, en este caso, en una petición nuestra del Ayuntamiento de Barcelona, pero ahora mismo la mayor parte de las administraciones públicas estamos por ahí, a la vista del crecimiento que se esperaba de los parques públicos de alquiler, pues se encargó un estudio, había varias rondas, pero el primero fue del 19, sobre
formas de gestión de parques públicos y sociales de vivienda en Europa. Simplemente para hacerles una pequeña radiografía de cosas que al principio interesaron. La dinámica es, se hace minería de datos, es decir, se acumulan todos los datos que sobre vivienda ya hay con fuentes oficiales y de calidad. En aquellas cuestiones que las administraciones públicas necesitamos datos, pero no existen series estadísticas o no son fiables o no son completas, encargamos a través de una cosa que llamamos laboratorios la generación de un ámbito de estudio de un determinado indicador concreto. Si el indicador y el laboratorio funciona bien, eso después lo incorporamos en nuestros estudios habituales. Por eso hay algunas cuestiones que arrancan en un año y después se repiten varias veces. Voy a ir a un par de ejemplos, creo que son 2 o 3 ejemplos concretos en los que creemos que nos aportan mucho lo que el observatorio hace, afectan mucho a las políticas públicas que nosotros diseñamos y a las que pedimos que otras administraciones públicas hagan. Y voy a empezar con los estudios de oferta y demanda, que lo que miden es eso, cuál es la morfología, o cómo es cuantitativa y cualitativamente tanto la oferta de vivienda como la demanda de la misma en Barcelona, y cómo nos ayuda esto, permítanos la expresión un poco jocosa, a contrarrestar esta forma de pensamiento que llamamos supply delivery. Esta gente que considera que todo se arregla solo con oferta y con nada más que oferta y todo siempre es un problema de oferta. Bueno, aquí les pongo algunos de los últimos estudios de oferta y demanda, pero de esto hay una serie completa. No me atrevo a decir que arrancan en el 17, pero sí en el 18, y este es de los que se ha incorporado y lo tendremos siempre a disposición. Y aquí nos encontramos con 2 cosas de interés. 2/3 partes de la oferta están concentradas en ofrecerle viviendas a una 1/3 parte de la demanda. Concretamente, ahí ven ustedes la oferta muy volcada en ofrecer viviendas de precios altos y tener una capacidad de sobreatender a un colectivo pequeño, mientras que 2/3 partes de la demanda está buscando vivienda en una 1/3 parte de la oferta. Son imágenes de conjunto. Estos son datos metropolitanos, sí, todo el ámbito metropolitano, pero en el observatorio podrán consultar datos tanto de la ciudad de Barcelona como del área metropolitana y de lo que se llama en la literatura científica catalana la demarcación que quiere decir la provincia de Barcelona. Bien, ¿es un dato sorprendente? No, seguramente es un dato que más o menos podíamos sospechar, ¿no? Un escoramiento hacia precios altos y atender menos a las rentas más bajas. Probablemente en un porcentaje tan extremo sí que sorprende. Y después, el otro asunto que estos estudios de oferta y demanda también nos aportan es que, a pesar de que en los últimos años, en este caso me refiero a la ciudad de Barcelona, en los últimos 10 años se ha pasado de que el 30% de su población al 40% de la misma vivimos de alquiler en la ciudad, eso es un incremento del 25% del stock, el precio no baja. Aquí el debate sería cuánto tiene que crecer la oferta para que baje el precio. Y ya sé que hay mucha gente que lo que explica es, bien, ha crecido la oferta, nada más y nada menos que un 25% de contratos firmados. La oferta puede ser todavía superior, pero lo que está creciendo es todavía más la demanda. Bien, puede ser así, pero en cualquier caso sí que introduce la variable de cómo tenemos que pensar la oferta de vivienda. ¿Es solo una variable cuantitativa o cualitativamente relevante? O dicho de otra forma, ¿nos interesa que crezca la oferta per se, de cualquier forma, o nos interesa que crezca la oferta de determinado tipo de vivienda? Nosotros hemos llegado a la conclusión de que lo que tenemos es un déficit bastante fuerte de vivienda de alquiler social y asequible, no de otros tipos de vivienda de alquiler, y obviamente tenemos un problema de oferta, pero no tenemos un problema de oferta simplista en el que cualquier oferta, cuando crezca, nos va a generar resultados positivos. Esto tiene además otros efectos, creemos nosotros, sobre decisiones de política pública que hemos tomado o que se están tomando o que vemos que se van haciendo cada vez más habituales en nuestro entorno. Por ejemplo, nosotros no vendemos patrimonio público de suelo y vivienda. Compramos, de hecho. Si cedemos solo un derecho de superficie a terceros, se lo cedemos a entidades que gestionan el alquiler social y el protegido
o en cesión de uso, que es un régimen también no especulativo. Esto también nos lleva a defender que tenemos que ir hacia calificaciones de la vivienda protegida definitivas o ilimitadas en el tiempo, en la medida en la que tenemos un gran recorrido todavía por hacer para cambiar la estructura de la oferta de forma que una parte sustancial de esa oferta sea oferta asequible. También esto nos da base para poder defender que no solo tiene que haber reservas de suelo para vivienda protegida relativamente potentes, sino que además, una parte de ellas tendrían que ser ex lege para vivienda protegida de alquiler. Y podríamos seguir. Pero estos estudios de oferta y demanda, que parecen una cosa muy aséptica y de la que se pueden extraer pocas cosas, para nosotros han sido una fuente bastante importante de inspiración. Iré con otro ejemplo de cuestiones que nos han resultado de interés en los últimos años del trabajo del observatorio. Como ustedes saben, no sé si saben, o sí supongo, otros no lo compartimos hoy, durante 18 meses en Cataluña estuvo en vigor la ley 2020, una ley autonómica que bebía bastante del modelo alemán y francés de control de alquileres y en torno a este instrumento, la limitación legal de precios, pues digamos que hay un cierto metamensaje de unanimidad de los expertos. Todos los expertos unánimemente están en contra de este sistema. Bueno, lo que nosotros hicimos con el observatorio fue pedirle, primero, que estudiase bien esos dos modelos, el modelo alemán y el francés. Tienen varios, aquí creo que les he colgado el primero y el último, pero hay varios estudios y varios trabajos, incluso hicimos un par de visitas técnicas para conocer a los equipos que redactaban allí los indicadores, para conocer bien estos sistemas. En segundo lugar, se hizo muchísimo hincapié y se sigue haciendo en que la clave para poder tener un sistema de control legal de precios es tener un buen sistema de indicadores. En el caso de Cataluña está el índice de preus de lloguer, gestionado por el Incasòl en la Generalitat a través de las fianzas de alquiler. Y en el caso del Ministerio hay un indicador también al mismo efecto. Y como nosotros llegábamos a tener ley, aunque solo durante 18 meses, pues claro, también le pedimos al observatorio que midiese los efectos que había tenido esta ley. Y aquí nos encontramos con cosas interesantes. Frente al teórico absoluto consenso de los expertos sobre que estos sistemas reducen la oferta y aumentan los precios, lo que nos encontramos, es verdad que son en un periodo de 18 meses, pero lo que nos encontramos es que en los 40 municipios catalanes en los que se aplicó la ley hubo una reducción de precios de en torno al 7%, y en los municipios en los que, y a la vez hubo un incremento de oferta del 6,9%, y en los municipios en los que no hubo control de alquileres hubo un crecimiento del precio del 4,1%, con un aumento de la oferta muy parecido al anterior del 7,2%. Ceteris paribus todo. Es decir, esto era en contexto post-COVID, con crisis económica. Es decir, lo interesante, lo malo es que solo fueron 18 meses. Lo interesante es que es un experimento en tiempo real y a todo el territorio catalán. Y no se puede decir que los resultados de la ley tienen que ver solo y exclusivamente con el COVID, porque había post-COVID en los dos tipos de municipios, los que tenían control y los que no tenían control. Conclusiones que sacamos de esto. Bueno, que no es científico afirmar que los sistemas de control de alquileres, si están bien hechos, per se reducen la oferta y aumentan el precio. Que sí es empírico constatar, y se puede ver en los estudios que citamos aquí, que tanto en precio como en oferta hay una cierta atenuación del efecto de la ley según van pasando los meses. Desgraciadamente no podemos saber qué habría ocurrido posteriormente. Y también, y esto a mí me parece importante, tanto los datos que utiliza el observatorio como la metodología son perfectamente abiertos. Es decir, se puede entrar en las tripas de qué es lo que trabaja. Generalmente la mayor parte de los policy papers que se publican ahora mismo por instituciones que trabajan para entidades de mercado no revelan ni sus fuentes ni la metodología. Es decir, no hablan ni de los datos que trabajan ni cómo los trabajan. Y acabo con una última cuestión, en los últimos minutos que tengo, que también es muy interesante y que también tiene que ver con otro mito.
al observatorio hemos pedido que haga varios estudios sobre estructura de la propiedad, concentración de la oferta, sobre todo orientado a saber cómo es la oferta de vivienda de alquiler en Barcelona. Aquí el mito, transmitido insistentemente por la prensa económica, es que es un mercado muy atomizado, no profesionalizado, e incluso está la imagen esta de la abuelita que es la pequeña arrendadora que tiene una sola vivienda y que arrienda para complementar su pensión. Que por supuesto hay abuelitas que arriendan y complementan su pensión, pero el mercado no es exactamente así. Bueno, hay varios estudios de concentración de la propiedad, he citado algunos, y ahora empezamos a hacerlo además no solo para la ciudad de Barcelona, sino para el conjunto, y llegamos a la siguiente conclusión, que es que el 51,4% de la oferta en la ciudad de Barcelona está en manos de propietarios que tienen 3 o más viviendas y el 30,4% está en manos de propietarios que tienen 10 o más viviendas. ¿Esto es un mercado atomizado o concentrado? Bueno, seguramente ninguna de las dos cosas. Es un mercado en concentración, porque lo que sí sabemos es, por las diferentes oleadas de estudios, que estamos yendo de menos a más. Pero les pongo de relieve una cosa muy importante. Estamos utilizando datos solo de la ciudad de Barcelona. Es decir, es seguro, lo que pasa es que no tenemos la capacidad de estudiarlo, porque el resto de administraciones públicas, en este caso, especialmente la estatal, no lo hacen, no nos permiten acceder a esos datos. Si pudiésemos combinar niveles de propiedad de toda España, es bastante factible que quien tiene X viviendas ahora mismo solo en la ciudad de Barcelona pudiese ser un gran tenedor por acumulación de viviendas en otros lugares de la geografía española. En cualquier caso, este es un dato importante cuando se habla de cómo todo el debate, por ejemplo, ahora de la ley estatal de vivienda. Y es bastante poliédrico. O sea, por una parte, ni es verdad que todo el mercado esté totalmente atomizado y desprofesionalizado, y por otra parte tampoco es verdad que esté tan concentrado que se pueda tener un diálogo con muy pocos operadores y con esto saber qué es lo que está ocurriendo en el mercado y poder tener incluso acuerdos viables. El matiz es importante. Pero la pena es que este tipo de información no la tenemos en la misma nivel de toda España. Todas las zonas de mercado tensionados, todas las áreas metropolitanas, todos los lugares donde los salarios manifiestamente no son capaces de cumplir con la obligación de pagar el alquiler normal, el alquiler habitual en la zona, pues seguramente sería bueno que los tuviésemos bien estudiados. Este cuadrito que está aquí nos ha costado bastante sin sabores, porque ha habido todo tipo de presiones para no hacerlo público. Con lo cual, pues la información no debe ser algo tan naif en el mercado en el que nos movemos en los operadores públicos de vivienda. Y acabo, una pincelada de cosas que se están haciendo más recientemente. Pues se ha medido el impacto del COVID y la inflación en el mercado de la vivienda. El último es del 21 y empezamos todavía con pandemia en las finales del 20. Se está trabajando mucho en rehabilitación ahora. No tengo tiempo, pero da para bastante. Los trabajos del observatorio y vistos en perspectiva con los fondos Next Gen tienen su interés. Y estamos empezando a apretar el acelerador en todo lo que tiene que ver con envejecimiento, con mortalidad y con vivienda. Y nada, concluyo, creo que más o menos ateniéndome al tiempo que se me había atribuido, y cierro con una apelación que casi me parece obligada, y es que estos esfuerzos, en este caso de estas 4 administraciones que yo hoy represento aquí, son de interés, será bueno que se mantengan a futuro, pero necesitamos un sistema de amplio espectro que abarque a todas las administraciones públicas y que tenga con una fuerte base local, pero que tenga una cobertura estatal importante, y algunos de los medios muy potentes de la Administración General del Estado los necesitamos para poder leer bien el mercado y poder diseñar bien nuestras políticas públicas de vivienda. Y hasta aquí lo que hoy quería compartir con ustedes y a su disposición. Muchas gracias, Javier. Muchísimas gracias, Javier, y agradecemos de verdad el esfuerzo, ¿no?, que has realizado por estar con nosotros y poder explicarnos la plataforma de indicadores de Barcelona
Y bueno, algunas conclusiones, ¿no?, que tienen que ver con cómo generan esos indicadores políticas de vivienda o cómo hacen que tengamos que ajustar las políticas a los indicadores que se van produciendo por el camino. Que yo creo que es un camino que tenemos que ir avanzando todos en el sector, en este y en todos, y que desde luego en Sevilla también hemos bebido de vuestras fuentes, y sobre todo también, como dices, del Gobierno vasco, para crear nuestra propia plataforma de indicadores, nuestro sistema de información geográfica vinculada a la vivienda y que enseñaremos aquí también en estas jornadas. Pero bueno, ahora le paso la palabra a Mario, por favor, para que nos cuente. Muchas gracias, Mario. Bueno, efectivamente hace 30 años él llegó como director y yo era jefe del servicio de estudios y fue una aventura, Nosotros ya teníamos bastante experiencia con otros gobiernos y era otro gobierno joven, nuevo y tal. Y bueno, yo empezaría porque quería empezar un poco con planteamientos. Ayer me comentaban en la cena que tuvimos que fue muy agradable, como es muy agradable estar en Sevilla. Doy las gracias en primer lugar a Envisesa por la invitación, es un placer, de verdad. Entonces, bueno, yo quería comentar que nosotros tenemos unas cuantas cosas. Yo soy culpable hasta cierto punto, ¿no? No somos una pequeña aldea gala, digo, al fin y al cabo el País Vasco son 2,1 millones de habitantes y en temas de vivienda sobre todo nos hemos llegado a hacer muchas cosas desde hace muchos años, pero quizás no las hemos difundido nada bien, a pesar de que hemos tenido premios a nivel internacional, no tanto al observatorio sino a la propia política de vivienda. Fuimos premio de las Naciones Unidas en el año 2012 al mejor servicio público. Hemos sido también de OIPD, pues también premiados en general por los servicios y la forma en que los prestamos, ¿no? Y el observatorio es un instrumento, ¿no? Entonces, eso lo primero que quería decir. No hemos sido muy hábiles en comunicar y en las cosas que hacemos, ¿no? Lo cual siempre es un defecto, ¿no? Pero bueno, ese es un factor importante. Otro factor muy importante es que nosotros tenemos que, además esto es por ley, tenemos que hacer planes estratégicos cada legislatura. Y tenemos que hacer unos planes que nosotros decidimos, no podemos participar en los planes estatales, o sea, somos el MINMA en eso, tenemos que hacer unos planes estratégicos y tenemos que pagarlos con nuestro dinero, ¿no? Entonces, esto es un tema importante, nos obliga siempre a hacer planificación estratégica. Yo, efectivamente, creía en la administración pública hace muchos años, pero venía de la empresa privada y, bueno, pues tenía mis herramientas, ¿no? Entonces, este es otro factor importante, que yo tengo que decir, esto no ocurre en todo el Gobierno vasco, ocurre en el Departamento de Vivienda. Lo hemos hecho desde el principio y no siempre ha sido fácil. No siempre ha sido fácil. Pero hemos hecho una cosa que nos ha parecido fundamental y que es lo que nos ha dado prestigio y creencia, incluso en los grupos de la oposición, y ahí también aparece el Observatorio Vasco de la Vivienda, y es que, claro, nosotros estamos cerrando ahora el presupuesto del año 2022. En políticas de vivienda nos hemos gastado 375 millones de euros directos, más política fiscal, que somos la única comunidad que sigue manteniendo, que son otros 450 millones de euros en desgravaciones fiscales, ¿no? Entonces, claro, a esos niveles hay que tener un respeto por el contribuyente. Nuestra manera de entender ese respeto al contribuyente es indicarle qué políticas ponemos en marcha. También ya veréis, y lo intentaré explicar, que colaboramos con ellos, cómo lo hacemos, lo comentaré un poco por encima, pero nos parece fundamental. Es decir, eso es rendición de cuentas. Esto es una cosa muy habitual en el mundo anglosajón, pero es excepcional en nuestro ámbito. Y es un grave error, porque hace dos cosas. Primero, rendir cuentas al dueño y a la dueña, que son los ciudadanos y ciudadanas, con su dinero. Y segundo, cosa muy rara, somos el único departamento del Gobierno vasco, claramente, y yo digo que algunas veces me habría dicho que no iba a hablar con ciertas entidades mientras no hicieran evaluación, somos el único departamento que a veces se equivoca. A veces nos equivocamos. A veces hacemos las cosas mal. Entonces, claro, el valor político de decir que estás haciendo las cosas mal no siempre ha existido. Aunque es cierto que hemos vencido esa batalla y hoy en día la tenemos superada. Pero eso significa que los políticos de mi departamento tienen que estar continuamente en el Parlamento dando explicaciones. Y que los grupos parlamentarios y los ciudadanos y ciudadanas tienen una información de tal nivel y de tal detalle que nos masacran a preguntas, a consultas, a este nivel. Y que nosotros respondemos. Siempre respondemos, siempre respondemos. Bueno, esto es teoría, pero es verdad. Las personas es el centro fundamental. Y voy a comentar un poco cómo construimos esa política. Bueno,
lo que os comentaba, ser político, ser gestor o ser un trabajador del Departamento de Vivienda del Gobierno vasco es algo muy cansado, muy cansado. Para empezar, tienes que escuchar. Hay un eslogan que me encanta del Carnaval de Cádiz, dice, vamos a escuchar. Pues nosotros tenemos la obligación de escuchar, no solamente es oír, sino escuchar. Cuando haces una política, nosotros por la Ley de Vivienda, que nos obliga a hacer una planificación estratégica, como insisto, un plan director, que se llama en nuestro caso, en cada legislatura, bueno, pues lógicamente lo que comentábamos, Felipe, pues para hacer ese plan tienes que tener un diagnóstico. ¿Qué partimos de los anteriores planes ejecutados? ¿Qué nos ha ido bien y qué nos ha ido mal? Segundo punto, obligatorio, participación. Participación con los agentes y participación con los ciudadanos. De hecho, una de las actividades que el Observatorio Vasco de la Vivienda surge en el año 2005 y surge, en primer lugar, como un repositorio, que se puede acceder ahora mismo a esas páginas web, surge como un repositorio de operaciones estadísticas. El Gobierno vasco, el Departamento de Vivienda, se gastaba muchísimo dinero y se sigue gastando, ahora os comentaré, en estadísticas, y lo que hacíamos era publicarlas. A partir de ahí, pues empezamos a hacer informes, hacemos unos entre 40 y 44 informes, y ya veremos que muchas veces es muy curioso, porque, hombre, sí que hemos alcanzado a través del observatorio, en los procesos de evaluación, que luego os comentaré, cierto prestigio. Yo, hasta cierto punto, en ciertos momentos, me lo paso muy bien, porque a mí me ha pedido el Parlamento que haga una auditoría sobre y una evaluación sobre mi propio trabajo, que ya había evaluado a través del observatorio. Entonces, eso es que se cree. Además, ha habido que explicar muchas veces, y yo explicaré a vosotros, porque hay que contaros exactamente qué es eso y por dónde vamos, que bueno, pues que al final nosotros somos reales. De, oye, esto es administración. El Observatorio Vasco de la Vivienda, primera característica, es un nombre comercial del Departamento de Vivienda. Solo es eso hoy en día, y ya os comentaré. Pero es un órgano que tiene prestigio, que tiene independencia. Hasta cierto punto yo soy independiente, sí, pero no soy neutral. Pero bueno, procuro especificar mis características, mis puntos de vista y que se analice, ¿no? Esa es una de las líneas de mejora que tenemos que practicar, porque hay que pasar a un tipo de evaluación más compartida, más participativa y donde haya más puntos de vista que no los míos. Yo procuro ser razonablemente moderado y tal, pero al final es evidente que tiene un toque que tiene que superar ese ámbito personal, aunque te lo crea la oposición, ¿no? Pero bueno, han pensado que son grandes estructuras, ¿no, señores? Las Observatorio Vasco de la Vivienda son 2 funcionarios más yo, que somos el observatorio, y luego tenemos un órgano estadístico que son 2 personas. Esa es toda la estructura que tenemos para esto. Y luego lo que ocurre es que contratamos empresas privadas, tenemos un montón de operaciones estadísticas, la mayoría de ellas son de origen administrativo, también voy a comentar eso, ¿no? Y bueno, quería decir con esto que bueno, hay que trabajar mucho, hay que hacer mucha participación. Hacer un plan director nos cuesta entre 9 meses y 1 año, pero tiene la ventaja de que en ese camino consigues aliados con las personas con las que has trabajado. A la hora de implantar los constructores, los APIs, los administradores de fincas, todas las instituciones con las que has trabajado y has pactado, bueno, pues resulta que se convierten en tus aliados estratégicos y te permiten ejecutar mejor las políticas, ¿no? Participación. La participación, en el caso de la ciudadanía, hay una herramienta específica dentro del propio Observatorio de Vivienda que a su vez origina otros 2 contratos. Uno de redes sociales, que hacemos un seguimiento en redes sociales de temas de vivienda en el País Vasco y en otras partes, ¿no? Y también tenemos un contrato con una empresa de comunicación que nos ayuda a contactar con la gente, ¿no? A este nivel de participación. Bien, claro, seguimos con la coherencia. Lógicamente tienes un plan estratégico. Otra cosa fundamental, un plan es, y esto vuelvo a la empresa privada. En las empresas privadas hay planes estratégicos muy bonitos y todos los años se revisan. Un plan estratégico público que no se revise es la Biblia, es el Nuevo Testamento, llamarlo como queráis, pero no es un plan estratégico porque necesariamente tiene que estar revisado. Segundo punto, un plan estratégico tiene que ser coherente con la presupuestación, es decir, lo que tú pones en tu plan estratégico tienes que traducirlo en tus presupuestos año a año, ¿no? Y en nuestro caso, ya último avance que me comentaba Felipe y con mucha razón, en política de vivienda ya sé que hay muchos milagreros que salen aquí diciendo oye, esto se hace una vez y se soluciona el 15% y tal, esto lo solucionamos de hoy para mañana. No es verdad. Para realmente incidir en política de vivienda y cambiar las circunstancias hay que trabajar mucho, durante muchos años, de una manera muy aburrida y de una manera bastante alemana, ¿no? Por eso, otro año de trabajo, otra vez escuchando, otra vez reuniéndose. Hasta nos hemos reunido y conseguido reunirnos con LAF y ELA, que en la vida se reúnen con la Administración. No, ya está, joder, han participado. Bueno, pues hemos firmado un pacto social por la vivienda a 15 años,
con 88 agentes económicos y sociales, ¿no? ¿Y qué marca? Marca la política a 15 años. Por ejemplo, vamos a hablar de... Hay 4 grandes líneas. Yo voy a comentar números. Una primera, en el País Vasco ahora mismo tenemos 26.000 viviendas públicas en alquiler, sobre un parque de 75.000 viviendas protegidas, que además, como también somos la única comunidad autónoma que tiene calificación permanente, ya son viviendas para toda la vida, ¿no? Bueno, pues esas 26.000 viviendas se tienen que convertir en 50.000 en el año 2036, ¿no? También ahora la rehabilitación, pues nosotros este año hemos rehabilitado 33.000 viviendas. 33.000 viviendas. Bueno, el objetivo que nos hemos marcado es rehabilitar, incluyendo el tema de eficiencia energética, que son los compromisos que vienen ahora de Europa, bueno, 350.000 viviendas hasta el año 2036. Y luego, temas de innovación, necesariamente tenemos que ir a la industrialización del sector. Es inasumible lo que nos... Es que eso, comentaba Javier, es mucho más barato comprar una vivienda que construirla. Tenemos que ir a la industrialización, sí o sí, aunque ahora no sea todavía cooperativo, bueno, rentable a esos niveles, ¿no? Y luego tenemos que transformar el sector en el sentido que nos pasa a nosotros. Venía una noticia que dimos hace poco. En el País Vasco necesitamos ahora mismo, es el sector de la construcción ahora, pues es el sector que más empleo está creando, ¿no? Bueno, necesitamos 3.500 personas a incorporar cada año. Y en los centros de formación profesional del País Vasco salen 200 cada año. Con lo cual, ahora mismo vamos a tener que buscar, y estamos buscando, alternativas para traernos inmigrantes que trabajen en el sector. Se supone que esto está pasando en otros sitios, pero claro, entonces el hecho de cambiar la mentalidad sobre el sector pues es importante, ¿no? Bien, siempre tenemos indicadores, planes estratégicos, indicadores, programas de vivienda, presupuestarios, indicadores, pacto social, y esos, bueno, pues aquí se ven algunos, ¿no? Lo de arriba, por ejemplo, bueno, nosotros presupuestamos por programas, eso tampoco es ninguna novedad. Eso significa pues que tienes que marcarte objetivos que, en nuestro caso, esos objetivos tienen que coincidir con el plan estratégico. La manera que tenemos de vincular todo es a través de los sistemas de calidad. Nosotros estamos certificados en ISO en este tipo de actividades, en la planificación, la creación y gestión de los presupuestos, la creación y gestión de estadísticas y la propia gestión del observatorio. Eso que esté certificado en ISO 9000 2015, ¿qué significa? ¿Significa que somos los mejores haciendo los presupuestos y eso? No, significa que nos evalúan todos los años para que hacemos las cosas como decimos que las hacemos, que debemos hacerlas en base a los procesos, ¿no? Entonces, bueno, ya veis, indicadores. Bien. Vamos a entrar ahora en el observatorio. Yo quiero diferenciar, y voy a empezar también a decir ciertas cosas, ¿eh? O sea, claro, nosotros somos una administración, como cualquier otra administración, que tiene una información absolutamente extraordinaria. Es decir, bueno, pues algunos datos. En nuestras viviendas viven 50.000 personas. En esas 75.000 viviendas viven 210.000 viviendas. Tenemos un servicio que se llama Echevide, otro nombre. Alguien ha pensado que eso era una gran sociedad. No, es un nombre comercial de Medirección que gestiona la demanda y la adjudicación. En el País Vasco, nosotros, el Gobierno vasco, adjudicamos todas las viviendas de protección oficial. Además, en el alquiler, el Gobierno vasco solamente puede producir viviendas en alquiler, única y exclusivamente. Y adjudicamos en base a criterios de baremación que hemos saltado ahora porque ya nos estábamos liando, ¿no? Ahora mismo hemos metido un colectivo obligatorio, un 40% de nuestras adjudicaciones tienen que ser para jóvenes y hasta un 40% para las personas que tienen reconocido el derecho subjetivo a la vivienda. En el caso del País Vasco es la única comunidad autónoma que tiene reconocido el derecho subjetivo a la vivienda. Significa que los ciudadanos y ciudadanas vascas nos pueden exigir una vivienda siempre en alquiler, y si no le podemos dar una vivienda en alquiler, tenemos que pagar el alquiler libre. ¿Eso lo estamos haciendo? Sí. Evidentemente nos cuesta. Solamente un 25% de las personas y de los hogares que nos han demandado el derecho subjetivo les hemos podido dar una vivienda. Al resto le estamos pagando una prestación. Traducido a Román Paladino. En el País Vasco, comentaba Javier los datos de Barcelona. En el caso del País Vasco, la gente, solo el 13% de las viviendas se destinan al alquiler. Bien, pues entre nuestro parque público en alquiler más las 32.000 hogares a los cuales les pagamos una prestación que nos cuesta 76 millones al año y que ahora son 300 euros al mes, pues bueno, tenemos más de la mitad de ese parque, o es nuestro o está intervenido, ¿no? O sea, esas son cuestiones, y todo ese tipo de cuestiones estamos continuamente mareando y hablando con la gente, ¿no? Pero a lo que iba,
Ahí tenemos, pues imaginaros, 70.000 hogares que nos demandan en alquiler, más unos 20.000 en compra. Estamos hablando de 140.000 personas. Rehabilitamos en los últimos 4 años 100.000 viviendas. Tenemos 100.000 expedientes. Aquí, claro, tenemos que reconocer, como es muy cómodo para los demás, somos nosotros los que reconocemos cuando una actuación es una actuación protegible en rehabilitación y tenemos que hacer la declaración para que las diputaciones lo hagan. ¿Qué voy con esto? Que tenemos la hostia de información de las personas. Hasta preocupar. Es decir, de hecho, hace 2 días tuve una reunión de la que salí manifiestamente preocupado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues Big Data. ¿Estamos utilizando la información? ¿Qué información? La administrativa. ¿La estamos utilizando? Sí, sí. Y de hecho, comentábamos, pues evidentemente toda nuestra información estadística está georreferenciada, sabemos pues, los edificios, las personas y evidentemente podemos hacer predicciones. Estamos trabajando ya en inteligencia artificial, estamos empezando con inteligencia artificial y yo por esas cosas me empiezo a preocupar, porque hasta ahora, y eso lo tengo claro, me decía, en esa reunión en la cual me preocupé, un cargo político me dijo que los datos eran del gobierno. Y dije, no, los datos no son del gobierno, los datos personales son de las personas. Nos los ceden para que les prestemos un servicio, para que hagamos una gestión, y a nosotros, que somos muy pesados, para estar continuamente entrevistándoles sobre su nivel de satisfacción, qué le parece la vivienda, qué podemos hacer para hacer las cosas mejor. O sea, esas cosas que se hacen para mejorar los servicios, ¿no? Bueno, pues eso lo hacemos, ¿no? Y a partir de ahí, pues evidentemente podemos hacer 200.000 informes, 200.000 evaluaciones y saber de qué pie cojeamos, qué cosas hacemos bien y qué hacemos mal. Entonces, bueno, eso es un poco la línea. Bien, el observatorio surge en ese momento, os comenté, en el año 2005, en principio es un repositorio de información estadística. He sumado. Este año, mi departamento, además, cada euro que pago en eso, porque también gestionamos el presupuesto, ¿sabes? Quien maneja el presupuesto tiene el poder en esto, ¿no? Cada euro que pago ahí, que pagamos, me parece el euro bien invertido. Gastamos 930.000 euros en operaciones estadísticas este año, de las cuales más de 400.000 van al observatorio, para las subcontrataciones que os comentaba, ¿no? Eso por un lado. Y luego hay otro factor fundamental, que insisto, que es preocupante. Y de hecho, yo ya tengo 3 casos donde han empezado a meter palos, porque es, o sea, la capacidad que tenemos hoy en día, a través de los algoritmos, de determinar y de saber con anticipación qué efectos se van a producir, es bestial. En nuestro caso es necesario, es decir, necesitamos saber por dónde va el derecho subjetivo a la vivienda, porque allí tenemos que habilitar viviendas. Necesitamos saber, hablábamos, rehabilitación, porque allí tenemos que meter el dinero, moverlo y sacar programas, ¿no? Bueno, a lo que iba, voy a seguir avanzando porque tampoco me quiero extender y porque quiero ir un poco a los conceptos, ¿no? Bien, ¿qué nos pasa con el observatorio? Lo que os comentaba es una estructura que al final es el Departamento de Vivienda. Hemos conseguido, además es muy curioso, el Parlamento todavía hoy en día, bueno, pues tengo una PNL que tenemos que resolver ahora, donde EH Bildu bueno, plantea una serie de cuestiones en contra de la subida de los tipos hipotecarios y tengo ahí el papel, luego si quieres te lo enseño. Le encarga al Observatorio Vasco de la Vivienda que haga un informe sobre los efectos de estas variaciones en el mercado hipotecario y del comportamiento de la banca en la materia. Es decir, nosotros vamos a decirle cómo se comporta la banca en tema de los tipos hipotecarios. Pues es evidente que no, pero hasta ese punto, ¿no? Hemos hecho informes de todo tipo y condición, siguiendo las directrices y cumpliendo los objetivos del Parlamento Vasco. Y vuelvo a recordar que somos Departamento de Vivienda, ¿no? Bien, entonces, ¿qué nos está pasando? Pues nos está pasando que hay que evolucionar. Bueno, pues algunos de los que estamos ya nos vamos a ir, ya estamos hasta las narices, dentro de unos años desaparecemos, con lo cual tienes que pensar en un futuro y tienes que intentar avanzar en una estructura que sea un poco más, bueno, claramente más independiente, en el sentido que no solamente sea, que lo demuestres, ¿no? Y para eso hay que montar, y estamos trabajando ahora mismo, la creación de una fundación que va a ser el futuro Observatorio Vasco de la Vivienda. Entonces esa fundación, que es una fundación pública, bueno, va a hacer las labores que hace ahora el Observatorio Vasco de la Vivienda, que es una parte del engranaje del departamento y del engranaje de gestión, ¿no? Y, bueno, a la hora de desarrollar ese patronato, pues bueno, hemos buscado 2 socios, pues nos han pedido, ¿no? Entre los 88 socios, pues hemos seleccionado 2. Uno tecnológico, que es Tecnalia, porque nos interesa trabajar con ellos en tenemos proyectos europeos con ellos, y nos interesa y nos gusta, porque son muy innovadores, entonces nos interesa trabajar en innovación
también en política de vivienda, en política social de vivienda. Ayer comentaba Chema Escolástico, la gestión social del parque público en alquiler. Eso tiene mucha innovación y estamos en ello, ¿no? Y hay muchas líneas que son notablemente espectaculares, ¿no? Entonces, bueno, eso va a ser un patrono junto con nosotros, y el otro patrono vais a ser la VS Euskadi, pero con el beneplácito y la participación de VS España. Vais a ser patronos nuestros en el Observatorio de la Vivienda, ¿no? ¿Y por qué hacemos esto? Pues por lo que os comentaba. Necesitamos seguir avanzando. Necesitamos, esta vez sí, poder demostrar que somos más independientes, que integrar la evaluación, porque en ese marco del Pacto Social por la Vivienda, a 15 años, también hemos creado un foro específico que lo contemplaba la Ley de Vivienda, pero no lo habíamos desarrollado, que es el Foro de Vivienda, donde van a estar todos los agentes que han firmado el pacto con nosotros y que se va a encargar de la evaluación anual de ese pacto, de cómo se están consiguiendo los resultados o no, y va a proponer en su caso modificaciones a ese foro para que soberanamente introduzca los cambios que la coyuntura, las circunstancias y los éxitos o fracasos nos lleven. Pues bueno, va a ser el observatorio el que lo va a seguir. Por lo tanto, queremos darle una estructura independiente, más independiente, ¿no? Vale, simplemente, bueno, pues estos son informes, los podéis ver. Yo sé que hay algún... Bueno, al principio yo siempre decía que el observatorio era para elegidos, o sea, un grupo muy reducido. Ahora ya no lo es decir, ahora ya estamos, yo estoy viendo, está bien, para venir aquí comprobé los datos del año pasado, estamos hablando de más de 60.000 accesos web, que eso está bien, sí. Tener en cuenta que en Etxebide, eso que os he comentado, nosotros el año pasado tuvimos 2 millones de accesos, es decir, a ese nivel, ¿no? O sea, está bien, y es como un gran grupo donde aquí entran todos los políticos, aquí entra la gente interesada, todo el mundo que tenga interés entra aquí, ¿no? Y evidentemente el valor añadido que hemos añadido durante muchos años, desde muchos años, empezamos en el año 1996 con el primer plan estratégico en materia de vivienda, lo que hemos introducido es un proceso de evaluación. Ese proceso de evaluación es un proceso que lo que hace es, ahora vamos a entregar unas primeras evaluaciones sobre cómo han ido los resultados, que ya los tenemos, qué nos ha ido bien, qué nos ha ido mal. Luego va a haber un informe de síntesis de cómo ha evolucionado el mercado en ese año, en el año anterior, y luego hacemos un informe de evaluación integral. Pero eso lo completamos con informes específicos de servicios. Pues una vez es Etxebide, otra vez es Bizilagun. Nosotros también tenemos control de fianzas, tenemos pues 118.000 viviendas registradas, en fin, 168 millones en fianzas, unas cosas. Entonces, bueno, también tenemos eso, ¿no? Entonces, Bizilagun, en fin, hacemos como una especie de rehabilitación. ¿Qué piensan los que están inscritos? ¿Qué nos demandan? En fin, ese tipo de valoraciones de los servicios, y luego hacemos ese informe integral. Estos informes, los finales, van al Parlamento a través del Consejo de Gobierno y se publican en el observatorio. Con lo cual, ¿qué pasa? El Parlamento tiene esa información, como tiene otra mucha información. ¿Y eso qué significa? Pues que la verdad es que tenemos 200.000 preguntas parlamentarias, mociones, PNLs, comparecencias, debates en prensa, a cuenta de las cosas que hacemos bien y las cosas que hacemos mal. Bueno, ¿qué nos ha pasado? Que hemos conseguido también, porque esto es lo mejor, yo lo que digo es que, aparte de otras muchas cosas, que creo que lo primero es respeto a la gente, hay un segundo factor, y es que si no mides, no mejoras. Es decir, tú tienes que medir, porque si no tienes indicadores que te indican si vas haciendo las cosas bien o mal, no puedes rectificar, y rectificar es de sabios. Es de sabios, ¿eh? Es de sabios, ¿eh? Y sobre todo es de sabios utilizar bien el dinero público. Por lo tanto, bueno, pues este es, por ejemplo, bueno, pues un poco un resumen de los grandes indicadores que publicamos en el año 2021. Obsérvese, porque esto, otra cosa que me dicen a mí, mis compañeros, es que soy bastante cabrón, en el sentido que los objetivos no los marcamos en base a lo que se puede hacer, sino en base a lo que se debe hacer, corregido por el campo de lo que es posible también. Es decir, es evidente que si tuviéramos 75.000 viviendas públicas no habría problema con el alquiler, pero eso no lo tenemos ni lo podemos conseguir ni a corto ni medio plazo. Pero bueno, nos marcamos unos objetivos que además, por cierto, los cumplimos, las partes nuestras. Nosotros nos dedicamos al alquiler social, exclusivamente al alquiler social, y fomentamos el alquiler asequible de otras maneras que también están entrando. Pero obsérvese que si cualquier objetivo se cumple por debajo del 75%, es un semáforo rojo. Esto altera toda la carga, todo el elenco político se pone muy nervioso cuando ve un semáforo rojo. Por debajo del 75, rojo. Del 75 al 85,
ámbar, bueno, ni bien ni mal, vas por buen camino. Y en verde, mayor del 85% es cuando has cumplido con el objetivo. Este nivel de exigencias es exigente. Es decir, yo conozco mucha gente que hace otro tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, esto es importante porque, y también insisto, porque voy terminando, ¿no? Sí, más o menos, insisto, yo he estado con muchos partidos políticos, ha habido algunos muy de derechas te dicen, o de derechas, te decían, joder, yo no quiero líos, garantízame que no vas a tener líos. Algunos muy de izquierdas te decían, joder, si el semáforo rojo es contrarrevolucionario. Ni es contrarrevolucionario, ni te puedo garantizar una vida sencilla. Si vienes aquí, vas a tener complicaciones, ¿no? Pero bueno, este es el nivel de exigencias, estos son el nivel de informes que salen publicados y, para ir terminando, novedades de última época. Pues bueno, aunque parezca increíble, tenemos equipos de escucha en redes sociales. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros clientes, sobre todo los jóvenes, pero no solo, pues se manejan en estos entornos, con lo cual tenemos que estar también encima de ellos y también tenemos que difundir a este nivel, ¿no? Entonces, y ya como conclusión, pues un poco terminal, no sé, si queréis entrar al observatorio podéis ver, porque bueno, siempre sale información de todo tipo y condición y nunca sabe. Yo, otra de las cosas que me sorprenden, a veces me preguntan, cuando publicamos un informe, muchas veces me preguntan, sobre todo hay un equipo de comunicación, inmediatamente dicen, ¿este informe va a tener repercusión? Y dices, bueno, pues yo creo que este sí, este no y tal. Y aciertas unas veces y otras no, porque te puedes encontrar con informes que piensas que son, bueno, pues informes que haces porque tienes que hacerlos y tienen un impacto impresionante, y otros informes que son la joya de la corona. Por ejemplo, me pasó con un informe muy bonito del año pasado sobre política de vivienda vasca y mujer, analizando, bueno, desde la perspectiva de género la política de vivienda, y solamente un medio me llamó para comentarlo, el resto pasó tal. En cambio, ha salido ahora un informe sobre qué viviendas tienen los vascos, segundas residencias y dónde las tienen, y joder, ha batido todos los récords, está saliendo todos los días y tal, porque a la gente le interesa saber y tal, ¿no? Bueno, pues esas cosas nunca sabes, ¿no? Pero bueno, yo como conclusión general, y es mi creencia, ¿no? Sinceramente, creo que hay que respetar al contribuyente, que eso debe ser un principio básico, es decir, tenemos que rendir cuentas. Esta es nuestra obligación, hay que rendir cuentas, además con transparencia, ¿no? Y segundo, hacer eso es bueno. Es bueno. ¿Por qué es bueno? Porque te permite gestionar mejor. Y tercer punto, para gestionar mejor tienes que tener información. Como decía Felipe, la mejor información posible. Todo el dinero que se gaste en las distintas administraciones en información estadística de calidad es dinero ganado. Es dinero ganado porque te permite hacer mejores políticas. Y luego la participación, el último punto. La participación con los gestores y con los ciudadanos hace mejores políticas. Y yo, cuando alguien me dice, eso es teoría, no es teoría. Hacemos mejores normas. Y luego siempre pongo un ejemplo. Nosotros, desde el año 2003, aplicamos en el País Vasco la calificación permanente. Es decir, todas las viviendas, que ahora parece ser que va a ser una de las cosas de la Ley de Vivienda Estatal, ¿no? Desde el año 2003. Antes otras cosas, ¿no? Bueno, esa idea surgió de un ciudadano en un proceso de participación. O sea, no se me ocurrió a mí, ni se le ocurrió a nadie de allí, sino un ciudadano que envió un mensaje en un proceso participativo en uno de los planes que estábamos haciendo. Y, oye, si queréis hacer cosas, tal, porque el gobierno vasco había optado desde el año 90 por transmitir siempre en derecho de superficie. Otra cosa que también me hace mucha gracia, ahora voy a muchos sitios donde dice, no, hay que hacer en derecho de superficie, como si fuera muy moderno. Bueno, nosotros desde el año 1990, todas las viviendas que se hacen sobre suelos del gobierno vasco se hacen en derecho de superficie. Eso significa que tenemos ahora mismo, llegamos a tener 25.000 viviendas, ahora tenemos 17.000, y tuvimos que abrir la mano porque había una presión social importante, y además coincidió con una época muy difícil para nosotros, cuando nos caímos, que pues dimos la opción y 4.000 hogares la ejercieron de comprar el suelo y acceder a la plena propiedad. Pero ahora mismo tenemos 17.000 viviendas en derecho de superficie, propiedad temporal, y seguimos funcionando. Cuando colocamos suelo nuestro, siempre va en derecho de superficie. Hagamos cooperativas en cesión de uso, hagamos lo que hagamos, siempre va así. Entonces, estas son mis ideas, las procuramos aplicar, siguen siendo excepcionales también en el ámbito del País Vasco, y creo que no deberían serlo, y tampoco deberían serlo en España. Creo, en mi opinión. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Mario. La verdad es que sí, sois una inspiración. El Departamento de Vivienda, como bien has puntualizado, porque realmente nosotros lo que conocemos sobre todo es el trabajo que hacéis desde Vivienda, ¿no? Y es cierto que lleváis muchísimo tiempo haciéndolo bien y bueno, os mantenéis en una constante y cuando se hacen las cosas bien, todo lo que se puede es mejorar, ¿verdad? Porque sobre todo si se plantean las políticas desde este punto de vista. Yo no sé si tenemos por ahí algún micrófono, por si alguien quiere intervenir, que ya tenemos aquí a Esteban. Hola Esteban, me alegra verte por aquí. Que quiere hacer alguna pregunta, o no sé si Javier o tú, bueno, sobre todo Javier, ¿no?, que intervino primero, quiere hacer alguna apreciación después de la intervención de Mario. Pero bueno, pasamos primero a la intervención del público. Sí, bueno, antes que nada agradecer la organización de la jornada, Felipe, a Mario y a Javier por la exposición que han hecho. Un saludo a Javier y pronta recuperación. Trabajamos juntos en el proyecto de investigación Cooperhabitat, que diagnosticó el tema de la vivienda vacía en Andalucía y planteó estrategias para activarla y que luego nos permitió desarrollar algunos planes de vivienda participativos y ahí es donde quería centrar la reflexión, ¿no? Mario ha terminado su intervención insistiendo en un tema que ha estado presente en toda su intervención, que estuvo presente ayer también, y es la importancia de la participación para hacer mejores planes. Y me gustaría también, desde la experiencia de los planes que hemos hecho, para que esos planes, partiendo de la enorme brecha social que tenemos entre oferta y demanda de vivienda, que ha puesto de manifiesto Javier, nosotros en los planes que hemos hecho en el área metropolitana de Sevilla nos arrojan datos de que si no queremos un estrés en el pago de la vivienda, 2 de cada 3 demandantes de vivienda quedan fuera de la oferta del mercado y la oferta pública de vivienda asequible en el área metropolitana de Sevilla es prácticamente cero. Entonces, si no hay participación, si esta información no llega y no la hacen suya los técnicos municipales, que tienen que participar en la redacción de los planes municipales, los políticos de las distintas áreas implicadas, los demandantes de vivienda y los propietarios, es muy difícil llegar a un plan consensuado donde se puedan establecer prioridades en base a los escasos recursos disponibles. Es decir, si la brecha es muy grande, los presupuestos municipales muy reducidos en municipios como los del Aljarafe, los de la Junta de Andalucía muy insuficientes. Ayer vimos el reto de la rehabilitación y lo lejos que estamos, ¿no? Ahí también te doy la razón en la importancia de que, partiendo de la situación en la que estamos, y si queremos acercarnos a situaciones como las que tienen en Austria, por ejemplo, ¿no?, donde el tema lo tienen resuelto, ellos llevan 80 años trabajando como alemanes, ¿no?, y a nosotros no nos queda otra, no hay soluciones mágicas, pero sí hay algunas soluciones innovadoras que solo se pueden acordar con procesos participativos. En el Aljarafe, por ejemplo, llegamos a la conclusión de que la vía más sencilla en la que todos podían ganar era activando justamente esas viviendas vacías y tuvimos como referencia las experiencias que del País Vasco, pues a través de Javier habíamos conocido, por ejemplo, ¿no?, o también las de Cataluña, ¿no? Y esas políticas innovadoras o esas políticas de reflotar todas las ruinas que nos encontramos de la burbuja inmobiliaria en el Aljarafe, situaciones de edificios en esqueletos, resultantes de promociones fallidas, suelos urbanizados sin edificar, etcétera, etcétera. Todo eso y el buscar las brechas y las políticas de innovación no hubieran sido posibles sin ese proceso participativo. Y perdonad que insista en esto, vosotros los ponentes lo sabéis, pero es que llevamos predicando en el desierto durante hace más de 20 años sobre la necesidad de la participación en las políticas públicas de vivienda y todavía pues, nos queda mucho camino por recorrer. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo creo que todos los actores que estamos aquí estamos convencidos, ¿no?, de la participación y realmente la importancia que tiene la presencia de Mario es que Mario representa a un gobierno autonómico. Un gobierno autonómico que son los que tienen las competencias exclusivas en este país y que las ejercen. El Departamento de Vivienda del País Vasco pues está ejerciendo las competencias. La importancia que tiene Javier aquí es que no pertenece a un gobierno autonómico, pero actúa como si lo fuera muchas veces, ¿no? Han creado estructuras supramunicipales y están destinando un presupuesto ingente, ¿no?, para compensar lo que no hace quizás el gobierno autonómico, aunque eso será él el que lo puede decir, ¿no?, porque yo no conozco realmente en esa profundidad. Y en Andalucía, ¿dónde está el Observatorio de la Vivienda de Andalucía? ¿Dónde está? ¿Cuáles son los informes? ¿Cuál es el presupuesto? En Andalucía somos los municipios los que estamos compensando la inactividad también de la autonomía. Entonces,
Sí, en el marco de nuestras capacidades, pues avanzamos mucho más lejos de lo posible con referentes como un gobierno autonómico y bueno, y lo que hace Javier en Barcelona, que realmente pues va más allá de las obligaciones reales de los municipios, ¿no? Yo creo que la participación es fundamental, es totalmente de acuerdo, pero que donde estamos fallando más, sobre todo aquí, es en la implicación autonómica de los gobiernos sucesivos, históricamente, no voy a hablar de época reciente, aunque realmente eso no ha cambiado, para implicarse en las políticas de vivienda. Entonces, sin presupuesto resulta muy complicado manejar el problema, que lo conocemos, que aquí en Espacio Común, que son los que manejan nuestro sistema de información de datos, y que conocemos y que lo único que vamos haciendo es precisamente casar los objetivos, o sea, la necesidad con lo posible, porque no podemos plantearnos unos objetivos que vayan más allá de la realidad presupuestaria, evidentemente, ¿no? Pero no sé si queréis comentar algo. Oye, yo animaros. Y si no, que el Ayuntamiento de Sevilla cree un observatorio. Sí, tenemos un sistema, sí. Y bueno, ¿no? Si nos animamos, si estamos ya promoviendo más de 1000 viviendas, estamos captando viviendas, es verdad, la vivienda vacía ha sido interesante en estos últimos años, pero el sector ya no acepta más vivienda vacía porque no las hay. En Sevilla estamos por debajo ya del 5, estamos en un 4. Eso lo sabemos porque tenemos la información. Entonces, sí, pues en el 2011 teníamos un 14, en el 2007 teníamos un 8, pero que ya estamos por debajo del 5. La vivienda vacía no es un mecanismo de activación del sector ni es una solución, aunque tiene que formar parte también de las políticas, ¿no? Ellos lo hacen, Barcelona lo hace, y yo creo que todos los actores que estamos en buscar las máximas soluciones posibles, pues lo estamos haciendo, pero no es la solución, es una más, forma parte de una de las cuestiones que nos tenemos que plantear cuando intentamos resolver parcialmente, evidentemente, los problemas de vivienda en las ciudades. No sé si alguien quiere intervenir. Hombre, Javier, pero tú no tienes que levantar la mano, hombre. No, yo compartiros que las dos frases claves sobre lo que estamos hablando, que es información y participación, ya las ha dicho Mario. Lo que no se mide no mejora. Tienes que ser consciente de qué problema tienes encima de la mesa. Creo que una de las razones por las que muchas administraciones públicas en el conjunto de España no quieren medir es porque no quieren hacer público lo que ya saben que saben. Lo que hay que decirles es que da igual, porque la ciudadanía sabe lo que está ocurriendo. Y especialmente con la ciudadanía que es más joven, es bastante fácil hablar de vivienda. Es una parte importante de su experiencia vital y están suficientemente bien preparados para entender lo que ocurre. Y, bueno, no medir, en este caso, no ayudará a esconder el problema. Y lo segundo que ha dicho Mario, que es muy relevante, es que los datos no son nuestros de las administraciones, los datos son de la gente. Porque además los tenemos de la gente y hay que compartirlos con ellos. Entonces, bueno, estas son dos cuestiones que tienen riesgos. Es decir, como gestor público es mucho más fácil meter la cabeza debajo del arena y mirar para otro lado y tener buenos datos, mantenerlos, hacerlos públicos y que esos datos expliquen que la planificación estratégica que se tiene a veces se cumple, a veces no, etcétera, pues te da dolores de cabeza, pero no hay opción. La otra opción es científica, es pretecnológica, es antidiluviana y no podemos gestionar así. Y después aprovecho para comentar alguna cosa que Mario ha deslizado y que a mí me parece súper interesante de reflexión del conjunto del sector. Mario ha hablado de calificación definitiva, que yo soy claramente... Bueno, yo estaba en un equipo de gobierno que en el 2003 decidió modificar la normativa para que las viviendas protegidas se calificasen de por vida en Euskadi, con lo cual soy firme convencido. Y esto está ocurriendo ahora mismo también en Cataluña, en Islas Baleares, y está habiendo cambios legislativos, todavía no cerrados, pero está habiendo cambios legislativos en Navarra, con lo cual podríamos decir que el 20% de los españoles vivimos en comunidades autónomas que o han calificado o están a punto de calificar toda la vivienda protegida de manera indefinida en el tiempo. Este es un cambio importante y seguramente está al alcance de todo el mundo. Pero otras cuestiones que ha puesto encima de la mesa Mario, a mí me parece que merecen
que como objetivo del sector están muy bien, pero que merecen alguna matización territorial. Por ejemplo, el tema del derecho subjetivo. Pues hay que decir con claridad que ahora mismo muy pocas administraciones públicas están en disposición de atender a toda la población con necesidad o a través de una vivienda o a través de una ayuda, porque no disponen probablemente de ninguna de las dos cosas. Y también ha deslizado Mario la opción por hacer vivienda protegida solo de alquiler. Pero claro, hay que explicar que el Gobierno vasco durante muchos años estuvo haciendo vivienda protegida en derecho de superficie y en alquiler, y que había unos subsidios cruzados entre las viviendas de derecho de superficie que tenían beneficios y que ayudaban a financiar los programas de construcción de vivienda protegida de alquiler. Obviamente, Euskadi en el momento en que está en esa fase, pero yo creo que ahora mismo poner eso como horizonte para todo el mundo pues tiene sus problemas, porque puede generar pues un poco de ansiedad, habida cuenta de que cabe recorridos y fases. Y por otra parte, el mismo debate que hemos tenido ahora con Esteban, al que aprovecho para saludar y lamento no poder verle en persona, sobre la vivienda vacía, que juega un papel más grande, más pequeño según territorios, también refuerza la necesidad de hacer análisis muy territorializados y muy pegados a la realidad local, porque esta varía mucho. Y acabo con una cuestión que me parece de mucho interés, que Mario no la está explicitando, pero que tenemos que tener un debate. El Observatorio Vasco mide el impacto que tiene la actuación, el impacto principal, hay muchos otros impactos adicionales. El impacto que tiene la política pública del Gobierno vasco en vivienda de la siguiente manera. ¿A cuánta gente le proveemos con una vivienda protegida de alquiler y a cuánta gente, en ausencia de lo anterior, le damos una ayuda? Y eso qué porcentaje representa respecto del conjunto de los inquilinos que hay en una sociedad determinada. Y su ámbito de actuación es el 50%. Cubren al 50% de la población inquilina o con viviendas o con viviendas. Yo someto a criterio de todos ustedes si esto no es más conveniente como indicador que utilizar lo que utilizamos habitualmente, que es el número de viviendas protegidas públicas gestionadas en alquiler, todo ese debate sobre si son 400, 300.000 o las que sean, y lo que arroja un porcentaje del 1, en torno al 1% del total del parque de vivienda como vivienda social. Seguramente nos ayuda más a crecer explicar qué impacto tenemos a través de la vivienda protegida, no solo municipal o no solo pública, sino del conjunto de las administraciones y las entidades del tercer sector, más las ayudas al alquiler, que en algunas comunidades autónomas no son menores, y medirlo eso en relación del total de la población inquilina. Y lo digo en una ciudad en la que el indicador va a salir mal, porque tenemos un 40% de la ciudad viviendo de alquiler. Es decir, el universo es tan grande que, evidentemente, aunque tengamos capacidades crecientes, es solo una pequeña parte. Y acabo con una reflexión de otra cosa que ha dicho Mario, que es si ellos tuviesen 75.000 viviendas de alquiler social, no tendrían ningún problema. Tendrían muchísimos menos problemas. Si yo tuviese 75.000 viviendas protegidas de alquiler y las pudiésemos integrar mañana en el parque de la ciudad o en el metropolitano, estaríamos muchísimo mejor. Pero miremos lo que ocurre en lugares como en Viena, donde 2/3 partes de la oferta de vivienda de toda la ciudad no es de mercado, 2/3 partes. 200 y pico mil viviendas públicas y 200 y pico mil viviendas cooperativas que trabajan con el sector público. Es decir, el mercado es minoritario y ellos también tienen problemas. Con lo cual, alguna vuelta le tenemos que dar a los tres grandes instrumentos, que son provisión a través de vivienda no de mercado, ayudas al pago del alquiler y el debate sobre el control de alquileres. Pero, bueno, sabía que iba a lamentar muchísimo no estar en persona en Sevilla hoy y lo ratifico porque el debate está siendo interesantísimo. Muy bien. Pues muchas gracias, Javier. Nosotros también te echamos de menos aquí. Ya vamos a ir terminando. Bueno, tenemos una última intervención y vamos a ir cerrando ya la mesa. Sí, bueno, buenos días. Bueno, agradecer la organización de la jornada y también saludar a Javier. Soy Iván Morales. En su momento también estuvimos en el proyecto de Cooperavitar. A ver, en relación, efectivamente, si el objetivo es fomentar el apoyo de vivienda social en alquiler, la pregunta es si las administraciones públicas por sí mismas, con la complejidad que tiene todo esto y si realmente no es el camino con la multiplicación de
en el seguimiento, el apoyo que puede llevar esto, en la gestión que puede llevar esto, si las administraciones públicas, tanto regionales como municipales, serán capaces, digamos, tanto de impulsar como de hacer ese acompañamiento, y cuánto de lejos estamos en España y si veis que tiene sentido el tema de impulsar entidades intermedias como existen en otros países, como las Housing Association, ¿no? que realmente facilitan que la vivienda social se pueda desarrollar con envergadura, ¿no? Un tema también, me figuro, que de números, ¿no? Vosotros los conocéis mejor. Y no sé si realmente el que se quede en que sería lo ideal, ¿no? Que sea lo público lo que pueda velar por todo esto, pero no sé si se desborda y si es necesario como ese apoyo de estas posibles entidades intermedias. No sé cómo lo veis ahora mismo el panorama en España en este sentido. Yo contesto por la parte del Gobierno vasco. La apuesta que nosotros hemos hecho, que se basa en la realidad, es decir, nosotros, cuando comento que tenemos 70.000 hogares que nos demandan una vivienda de alquiler, tengo que matizar que el 70% de esos hogares viven en una vivienda libre pagando un alquiler. Es decir, afortunadamente no tenemos situaciones dramáticas de gente que esté debajo de un puente, ni tenemos problemas especialmente graves en ese ámbito, ¿no? Pero sí que es cierto que tenemos una situación que además es un recorrido que yo me paso por los ayuntamientos de cualquier partido político y cada vez que aparecemos, aquí vienen los pobres. Nosotros somos los representantes de los pobres, es decir, la gente que nosotros tenemos demandando una vivienda en alquiler, sí, oye, País Vasco sí, pero ingresos 12.000 euros al año. Entonces, a ese tipo de personas que tienen derecho a una vivienda, no hay alternativa. O sea, ¿cuál es la mejor alternativa? La más eficiente, desde cualquier punto de vista, pues la intervención pública. Nosotros, en esos casos, a ese tipo de clientes, nosotros lo que le hacemos es directamente las viviendas. El Gobierno vasco, a través de tanto de Visesa como del propio departamento en menor medida, produce entre 1.000 y 1.200 viviendas al año en alquiler. Y las vamos incorporando al parque, por eso vamos creciendo. Nos olvidamos de las clases medias. Nosotros somos clases medias. La política de vivienda del Gobierno vasco no solamente es para las clases trabajadoras, es también para las clases medias. Entonces, tenemos distintos productos para distintos niveles de renta. Entonces, tenemos alquiler asequible para los entornos medios y para muchos jóvenes, y ahora está apareciendo desde hace también unos cuantos años, tenemos, pues bueno, cohousing en general. Entonces, son herramientas distintas para cada uno de los temas. Y sí que efectivamente nosotros en alquiler asequible estamos trabajando con entidades privadas, con fondos, los famosos fondos de inversión. Pues sí, estamos trabajando con fondos. Con Blackstone no. Yo a Blackstone, cuando entran, me quito la cartera y la meto debajo de lo más lejos que pueda, porque no sé qué me la van a quitar. Con esos ni agua. Pero hay otros, están alemanes, hay suecos y tal, hombre, que están entrando y que pueden aguantar el tirón de tener alquiler con nosotros asequible a 50 años, con subvenciones nuestras de 45.000 euros por vivienda, ¿eh? ¿Hay gente de eso? Sí, pues entramos ahí. Y también trabajamos con el tercer sector, pero ahí también es otra pelea. O sea, nosotros trabajamos y favorecemos y estamos interviniendo en políticas sociales, pero nosotros no tenemos. O sea, nos pasa mucho en el ámbito social que nos vienen todos los departamentos del Gobierno a pedirnos vivienda para todo, para todo, para todo. Entonces, nosotros decimos, no, nuestros clientes son estos. Además, les adjudicamos de la manera que os he comentado y luego excepcionalmente hacemos otro tipo de políticas, pero excepcionalmente. ¿Por qué? Porque, joder, no tan excepcionalmente. Lo que he visto en los datos del año pasado, esa excepción significó 312 viviendas cedidas a entidades del tercer sector. Nosotros en un año normal estamos adjudicando 3.000 viviendas entre compra y alquiler. Compra de que hace la iniciativa privada más las nuestras. Estamos hablando de 3.000. Nuestro porcentaje de éxito o de efectividad es del 6%. O sea, cada año más o menos el 6% de la gente que tenemos apuntada en Etxebide accede a una vivienda. Hombre, no son datos para tirar cohetes, porque hace falta muchos años, imaginaros, los años hacen falta para cubrir la demanda, ¿no? Pero bueno, no les tenemos. Es decir, que sí que esa es nuestra apuesta. Nosotros vemos cuáles son las necesidades de nuestra gente y a partir de ahí hacemos políticas que a veces con coste, porque, por ejemplo, yo tengo muchos jóvenes donostiarras que están cabreados conmigo porque no cedemos suelo público para concursos de cohousing. No lo cedemos. No. Y tampoco adjudicamos a nadie directamente nada.
Tiene que ir a un concurso público donde se valoran otras cuestiones, que no es el dinero. O sea, pero nosotros ahí somos como la mujer del César. Entonces, bueno, lo que sí somos es adaptativos. Y eso es también otro factor diferencial con Barcelona, por ejemplo, lo que está comentando. Nosotros vamos a seguir haciendo políticas adaptadas a nuestro medio. Conocemos el medio y hacemos políticas para nuestro medio. Y eso va a significar también ciertas cosas en el tema del control de alquileres. Nosotros nos adaptamos a nuestro medio y procuramos conocerlo porque actuamos sobre nuestro medio. Y la medida que lo conozcamos bien, acertaremos. Y la medida que no lo conozcamos, fallaremos. Felipe, ¿tengo tiempo para hacer algún comentario a la pregunta de Eva? Por favor, es que si no lo iba a decir yo. Sí, bueno, dos respuestas muy sencillas. Eva pregunta, ¿pueden las administraciones públicas cumplir el objetivo solas? La respuesta es no. ¿Y necesitan compañeros de viaje? La respuesta es sí. Y es que es física. O sea, ya ni siquiera es otro tipo de ciencia. Si nos creemos las estadísticas oficiales, y vamos a creer, ¿no? Pero bueno, que también las podemos poner en tela de juicio, de que el 1,5% del parque, es decir, en torno a 400.000 viviendas, son gestionadas por las administraciones públicas y entidades del tercer sector, son protegidas en alquiler, y queremos estar por lo menos en la media europea, como mínimo en torno al 10%. Eso significa que nos hacen falta 2 millones de viviendas más. 2 millones de viviendas más, bueno, es que todos sabemos exactamente cuál es la realidad de nuestros equipos, de nuestros presupuestos. Es imposible, es un objetivo que es imposible que lo consigamos nosotros. ¿Qué estamos haciendo desde Barcelona? Que solo es una pequeña contribución y que nos estaremos equivocando en cosas, seguro. Pero que, como dice Mario, creemos que es una respuesta adaptada al territorio, a la realidad que tienes y a los instrumentos que tienes. Estamos construyendo, comprando y captando. Estamos comprando más de lo que pensábamos, estamos construyendo más de lo que pensábamos y estamos captando más o menos. Cuando digo captar es programas de captación de vivienda libre que temporalmente se ponen en programas de alquiler público, tipo Visiune, tipo Borsa de Juve, bueno, los que conocemos en el entorno. Y lo que estamos intentando es hacer las tres cosas, nosotros, con nuestros propios medios, porque si tú no conoces tu negocio, te lo hacen, con lo cual tú tienes que ser experto en construir, tienes que ser experto en comprar, tienes que ser experto en captar, pero también estamos intentando hacerlo con compañeros de casa. Y aquí hay que decir que hay 2 de los 3 ámbitos donde lo tenemos bastante consolidado y en general se ha innovado, entre comillas, porque nada se inventa, todo se inspira en otras cosas. En primer lugar, el programa de captación de vivienda vacía del Ayuntamiento de Barcelona, hay una parte que es programa 100% público, pero hay otro que se hace en colaboración con una entidad del tercer sector, con la Fundación Habitat 3, que es una fundación de todo el tercer sector, no es una fundación más. Y después hemos desarrollado 2 alianzas para construir vivienda protegida nueva y destinarla o al alquiler social o a cesión de uso, una con entidades sin ánimo de lucro, que es el convenio SAL, el convenio con las 3 asociaciones representativas de cooperativas y fundaciones que ya trabajan en vivienda en Barcelona, y otro es la generación de una empresa público-privada metropolitana, donde en los 2 sitios tenemos socios muy distintos. En un lugar tenemos cooperativas y fundaciones, que generalmente son proyectos muy de abajo arriba, y en la empresa metropolitana, de socio al área metropolitana, tenemos de socios a Neinor y Cebasa, que son 2 empresas mercantiles grandes. Nosotros creemos que hay que jugar, que hay que arriesgarse, que hay que mezclarse, que hay que desarrollar capacidades nuevas, aunque evidentemente también hay que poner límites. No vendemos suelo, lo cedemos en derecho de superficie y mantenemos siempre la propiedad. Respaldamos con capital y financieramente y con subvenciones los proyectos, pero nosotros tenemos capacidad de decisión y en los 2 casos hemos creado sistemas que permiten un retorno del lucro hacia nosotros mismos, hacia el sector público. El 50% de los beneficios de las entidades cooperativas y de fundaciones tienen que retornar al propio convenio y la mitad del beneficio de la empresa mercantil, de HMB, es de las administraciones. Con lo cual, la respuesta a las 2 preguntas que se nos han hecho es no, podemos hacerlo solo nosotros y necesitamos compañeros de viaje. Pues muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias, Mario. Por nuestra parte, opinamos exactamente igual. Evidentemente, necesitamos compañeros de trabajo y no creemos que el sector público empresarial sea
el único agente capaz de resolver el problema. No, ni siquiera todos juntos seremos capaces de resolver el problema, como bien dice Mario, es tan abundante la necesidad y la demanda que lo que hacemos es simplemente intentar paliar la situación en la medida de lo posible y lo más rápidamente posible. Pero sin más, dejamos ya la jornada de hoy. Muchísimas gracias de nuevo, gracias por asistir. Os recuerdo que a las 11 comienza la siguiente sesión, aunque nos hayamos retrasado un poco, por eso tenemos la parte elástica del desayuno para que tengamos tiempo suficiente. A las 11 de nuevo aquí o en las otras salas para seguir debatiendo sobre vivienda. Muchísimas gracias a todos.